En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sección, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo segundo, los sacramentos de curación, artículo cuarto, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Terminamos el día de hoy este sexto apartado donde el Catecismo ha dedicado 10 números al estudio del tema que tiene como título el sacramento de la reconciliación y la penitencia. Número 1448 del Catecismo dice: a través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende 2 elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por el misterio de la Iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Es un número precioso este que nos comenta el Catecismo en este día, queridos amigos. Fijémonos cómo en el número anterior comentábamos que se administraba el sacramento de la penitencia en los primeros siglos, como ese penitente ingresaba en esa orden de los penitentes, haciendo penitencia por sus pecados, y que esta penitencia solía ser prolongada según la gravedad del pecado, que se ponían de rodillas a las afueras del templo, que solo les permitían participar en la liturgia de la palabra, pero en el momento de la liturgia eucarística salían de la iglesia nuevamente, etcétera, etcétera. Por ejemplo, San Basilio, en sus iglesias, preveía, por ejemplo, para el robo 2 años de penitencia. Preveía para el asesinato 15 años de penitencia. Y así, cada uno de los pecados tenía como su tabla según San Basilio. Y era muy importante recalcar que la confesión era de carácter secreto, pero no la penitencia. La penitencia era de carácter público. Incluso se conserva una carta de San León Magno, fechada del 6 de marzo del año 459, donde San León Magno recuerda a los obispos que basta con una confesión secreta, y se oponía con firmeza a la costumbre que había en algunos lugares de leer públicamente en la misa dominical la lista de los pecados de los fieles que habían solicitado entrar en el orden de los penitentes. Mas nunca se leía el nombre del penitente, mas sí los pecados de la comunidad. San León Magno se oponía a que esto se hiciera. Este número del Catecismo hace una serie de reflexiones sobre los aspectos esenciales del sacramento de la confesión, que a través de los años, aunque hayan tenido algún tipo de matizaciones, se ha conservado fielmente su estructura. Es bueno que el sacramento de la confesión haya tenido
ciertos cambios y adaptaciones históricas. Pero así también nos ayuda a nosotros a saber qué es lo esencial del sacramento, ¿eh? Y ver qué es lo circunstancial del sacramento y por qué eso esencial se ha mantenido invariable. Fíjense, queridos amigos, dice este número 1448 del Catecismo. En el sacramento de la penitencia a lo largo de los siglos se descubre una misma estructura fundamental. Y entonces nos dice que se pueden distinguir dos cosas. Primera, los actos del penitente. Qué cosa más bonita esta que nos dice. Los actos del penitente. ¿Qué será eso de los actos del penitente? Primera, la contrición. Imagínense ustedes, queridos amigos, estar nosotros en estos momentos de la historia. La contrición. Después nos presenta que después de la contrición, los actos del penitente va a ser decir los pecados al confesor. Dice este número 1448 que en el sacramento de la penitencia a lo largo de los siglos se descubre una misma estructura fundamental, que ahí se pueden distinguir dos cosas, entre los actos del penitente, los actos del hombre y la acción de la iglesia. Primera cosa, que son los actos del penitente, son actos hechos con la gracia de Dios. La contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Estas tres cosas han permanecido a lo largo de los siglos invariables. La contrición, si no hay arrepentimiento, no hay sacramento. Si no hay arrepentimiento, es mejor que no se haga la confesión porque de alguna manera se está cometiendo un sacrilegio. Es como quien se acerca a comulgar y no cree en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Pero también está el segundo acto del penitente, que es la confesión oral de los pecados. Siempre ha existido esa manifestación de los pecados, tanto cuando la penitencia era pública como cuando era privada. Y además hay que tener en cuenta, queridos amigos, que el sacerdote cuando confiesa no solo es médico, también es juez. Esas dos facetas las ejerce al mismo tiempo Jesucristo y por tanto el ministro suyo, el sacerdote. Esto de que el sacerdote sea juez parece que hoy día se suele ocultar, pero forma parte de nuestro credo. En el sacramento de la confesión se ejercitan estas dos funciones, que son de Jesucristo, juez y médico. Y es por eso que la manifestación de los pecados siempre formó parte del sacramento. El sacerdote ha de conocer los pecados para poder discernir y absolver. Y lo tercero es la satisfacción. Como decíamos, en los primeros tiempos de la Iglesia, primero se cumplía la penitencia y después se recibía la absolución. Ahora es al revés. Ahora primero recibimos la absolución y después salimos a cumplir la penitencia que nos haya sido impuesta. En la antigüedad los penitentes ingresaban en la orden de los penitentes y se rezaban unos por otros. La iglesia rezaba por los penitentes que estaban ahí en el atrio de rodillas, esperando que terminara la celebración eucarística. Aunque a ellos se les pedía una gran penitencia dependiendo del pecado que habían cometido,
la iglesia todo el tiempo estaba rezando por ellos. Fíjense, queridos amigos, en la vida de San Francisco Javier, el gran evangelizador en Asia. Cuando Francisco Javier iba en un barco y consiguió convencer a un marinero que llevaba una vida muy disoluta, consiguió que el marinero se confesara. Y San Francisco Javier le puso una penitencia supremamente suave. Una penitencia que sorprendió a ese marinero demasiado pecador, porque pensaba incluso que sus pecados nunca tendrían perdón alguno. Y cuando él se confiesa y recibe la penitencia, se da cuenta que la penitencia no tiene nada que ver con la calidad, el daño de sus pecados. Y esto lo impresiona. Y entonces el marinero empezó a espiar a Francisco Javier y descubrió que en el camarote donde dormía Francisco, él estaba siempre haciendo penitencia por los pecados que ese penitente había confesado. Con ese testimonio, este marinero entendió que la misericordia de Dios y la comunión de los santos eran supremamente importantes al ver cómo ese sacerdote estaba haciendo penitencia por él. Y esto es una cosa hermosísima, queridos amigos, porque en la iglesia vamos todos en el mismo barco. Unos rezamos por otros y otros hacemos penitencia por otros. Y esto es muy hermoso encontrarlo en los grupos de oración, viendo cómo todas esas personas oran por nosotros los pecadores. Viendo, por ejemplo, el testimonio del Papa Francisco, que todo el tiempo está pidiendo que recemos por él. Él se considera un pecador y considera que la oración de los otros le van a hacer bien, y consideran que el sacrificio y la penitencia de los otros me van a hacer bien a mí. ¿Qué cosa más hermosa es esta? A nosotros nos tiene que impresionar ver esas personas que han recibido como vocación hacer penitencia por los demás. ¿Quiénes son estas? Por ejemplo, los santos y santas mujeres de Dios que se meten en un monasterio y nunca más vuelven a salir. Y a uno le dicen por ahí un poco en burla, las personas preguntan, ¿y esas monjas que hacen allá metidas perdiendo toda su vida? ¿Sabes qué hacen ahí? Hacer sacrificios por ti. Nunca volver a ver el mundo por ti. Orar 24 horas al día por ti, mientras tú sigues pecando ahí en todas partes. Ellas sacrifican su vida por ti. Eso es amor. Eso es ver la vida de otra manera. Eso es jugársela toda, creyendo en el Señor. Y nosotros, que no rezamos por nadie, menos hacemos un sacrificio por alguien, seguimos pecando. El mensaje de la Fátima a los 3 pastorcitos, esos niños, Lucía, San Francisco, Santa Jacinta, la Virgen en Fátima le dice a los 3 niños: haced penitencia por los pecadores. Y los 3 niños entendieron esto perfectamente. Haced penitencia por los pecadores. Esto nos puede llamar mucho la atención, porque nuestra mentalidad tan individualista, tan egoísta, uno solo piensa en uno, en lo mío. Lo que otro haga a mí no me interesa, y con eso del tema de la libertad, de que cada uno es libre y haga lo que le dé la gana, y entonces dejamos de orar por los demás.
para que cada uno ore por sí mismo. Dejamos de hacer sacrificios por los demás para que cada uno se sacrifique por sí mismo y nos volvemos unos hombres y mujeres profundamente egoístas. Y eso, queridos amigos, eso no está bien. Pero bueno, el caso es que Dios nos quiere salvar como familia. El caso es que en una familia uno no se puede desentender de lo que le pasa al otro. Y aunque uno sea muy egoísta y aunque uno esté muy enojado, uno no se puede desentender. ¿Eh? Por eso este número del catecismo termina diciendo esto: por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Qué cosa tan bonita. Nos quiere el catecismo resaltar que el sacramento de la penitencia es al mismo tiempo un acto del penitente y una acción de la Iglesia que ora, se sacrifica y ofrece el perdón. Nadie se autoimpone una penitencia. Por eso es hermoso ver que hay un acto de obediencia a la Iglesia cuando a uno en el sacramento el sacerdote en nombre de Jesucristo le dice: mira, en penitencia reza esto, o en penitencia haz este acto. No sé, a todos nuestros radioescuchas que se portan supremamente bien, hay veces uno se impresiona que le digan: bueno, pues reza un Padre Nuestro, vas a ir a hacer un rosario, vas a hacer el Vía Crucis. Y uno dice: pero siempre que me confieso, el Padre me manda a rezar. Bueno, dale gracias a Dios que te mande a rezar. Eso quiere decir que tus pecados no son tan ofensivos, porque donde te hayas robado el banco te van a mandar es a regresar lo que te robaste. Es así como somos sanados, somos curados, somos guiados. Es así, confesando los pecados, como el sacerdote se va a dar cuenta como juez de decirme qué es lo que ahora tengo que hacer en mi acción para remediar lo más posible ese daño que he cometido por mi pecado. Forma parte de la pedagogía del sacramento de la confesión. Incluso, queridos amigos, aunque alguien pueda incluso sugerirle al confesor una penitencia, eso se puede hacer también. Uno puede decirle al sacerdote: te sugiero que me pongas esta penitencia, pero en definitiva el confesor es el que la impone, ¿cierto? Pero lo principal que hace la Iglesia en el sacramento de la confesión es dar la absolución. Eso es lo principal, pronunciar la fórmula de la absolución. Y por eso nos propone el número 1449 del Catecismo, que dice: la fórmula de absolución en uso en la Iglesia latina expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecados por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. Y después nos enseña la fórmula de la absolución. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda, por el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Es una fórmula de absolución que es preciosa.
vamos a desglosarla para entender un poco más en profundidad qué es lo que esto significa. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo. Es decir, que Dios Padre es la fuente de perdón, que Dios Padre es la fuente de misericordia. Este Dios Padre misericordioso es el Padre de la parábola del Hijo Pródigo que tantas veces hemos comentado en este catecismo. Es aquel que envía a su Hijo en busca de sus hermanos perdidos. Pero tenemos que poner mucho cuidado aquí, queridos amigos, que no podemos entender que el Padre envía a su Hijo en contra de la voluntad del Hijo, sino que es el propio Hijo el que dice, envíame a mí en busca de mis hermanos menores. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso es lo grande, porque el Padre y el Hijo tienen el mismo sentir, y esa es la grandeza que tiene Jesucristo. Porque la imagen que solemos aplicar es la del sacrificio de Isaac. Es el Padre Abraham, la imagen del Padre Dios que entrega a su Hijo. Pero en el caso de Jesucristo, es el Hijo el que se entrega voluntariamente en unión con el corazón de su Padre. Lo lógico sería que la iniciativa de la reconciliación o del perdón partiera de nosotros. Eso sería lo más lógico. Yo pequé, yo pido el perdón. Pero yo he sido el que he pecado. Yo he sido el que me he alejado de Dios. Yo debo ser el que pida la disculpa, el que pida el perdón. Yo soy el que he perdido la dignidad de hijo. Pero la sorpresa que tenemos hoy, los cristianos católicos, es que la iniciativa de la reconciliación proviene es del corazón del Padre. Él, que había sido el ofendido, es el que viene a nuestro encuentro. Por eso dice este inicio de la fórmula de la absolución de la confesión: Dios Padre misericordioso. Todo proviene de la misericordia de Dios. Nuestra existencia misma proviene de la misericordia de Dios. Y después continúa la fórmula de la confesión: que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Es decir, la misericordia de Dios Padre que se manifiesta de estas dos formas: en la Pascua, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y en la efusión del Espíritu Santo, Pentecostés. Estos dos hechos, Pascua y Pentecostés, han sido la mayor manifestación de la misericordia de Dios. A veces nosotros los seres humanos le pedimos a Dios signos. Ahí están, Pascua y Pentecostés. Lucas 11:29. Esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Igual que Jonás estuvo 3 días en el seno de la ballena, así será el signo, y no habrá otro signo: la muerte y la resurrección de Jesucristo. El signo por el que no podemos dudar de que Dios te ama es la muerte y la resurrección de Jesucristo por el perdón de tus pecados. Es la efusión del Espíritu Santo por el perdón de tus pecados. Porque es que este Espíritu Santo es el que hace que recibamos
lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz, en su muerte. Hermosísimo. Dios que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo. Dios que derrama el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. Y continúa la fórmula de la absolución. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Todo esto no tiene lugar de una manera netamente invisible, sino que Dios ha querido que ese designio, ese plan salvífico, sea visualizado en signos concretos que son los sacramentos a través de la Iglesia. Y eso también es una misericordia de Dios, porque gracias a que también recibimos los dones de Dios a través del ministerio de la Iglesia, también esa Iglesia nos da certeza y garantía. Y tenemos que agradecer mucho, queridos amigos, de que la Iglesia sea el conducto visible de ese plan de misericordia de Dios para nosotros, porque ahí en esa Iglesia, pecadora, dañada, perseguida, pero también santa, ahí en esa Iglesia puedo yo ganarme el cielo, puedo yo recibir ese perdón, puedo yo hacerme hijo de Dios. Por eso dice esta partecita de la absolución, te conceda el perdón y la paz. Eso tan hermoso que se experimenta solamente cuando se celebran los sacramentos. Es increíble la sensación de alegría que se siente cuando uno ha hecho una buena confesión. Eso solo lo experimenta el alma que la ha tenido. El que no la ha tenido no sabe eso. Perdón, que da la paz. Sale uno ligero, libre, fresco. Te conceda el perdón y la paz. Algo muy aplicable a nuestro tiempo actual, donde tenemos que decir, si queremos paz, tiene que haber perdón. No puede haber paz si no se pide perdón. Mientras que no se arrepienta y pida perdón por sus pecados, es difícil que seamos capaces de reedificar una paz bien cimentada. Por eso hoy día en todos estos países que se habla de paz sin perdón, eso no tiene sentido. Eso va a generar es más violencia, más odio, más rabia. Eso solamente va a generar privilegios a los bandidos, porque no hay arrepentimiento. Solamente se quiere tapar el sol con un dedo y eso nunca va a traer paz. Si queremos paz, hay que dar perdón. Y en el sacramento de la confesión se reciben las dos. Se recibe el perdón por la misericordia de Dios y sale el alma completamente en paz. Y termina la absolución diciendo, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es muy hermoso que sea el sacerdote el que diga esa frase en primera persona, yo te absuelvo. Ahí se puede ver algo muy interesante que es la fuerza del orden sacerdotal. Y lo vemos en el pasaje donde Pedro y Juan se acercan en el templo y un mendigo les pide limosna. Hechos 3, 6, 16. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso en pie y andaba.
Entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio como andaba y alababa a Dios. Le reconocían, pues él era el que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo. Y se quedaron llenos de estupor y de asombro por lo que había sucedido. Como él no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo, presa de estupor, corrió donde ellos al pórtico llamado de Salomón. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo. Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿Por qué os miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien vosotros entregasteis y quienes renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis al jefe que lleva la vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues por la fe dada por su medio, la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Esa es la fuerza del sacerdote que actúa en la persona de Cristo. En nombre de Jesucristo te digo, levántate. Y por esa actuación en la persona de Jesucristo, el sacerdote puede decir, yo te absuelvo. Porque en el momento que está celebrando el sacramento de la confesión, tenemos que hacer un acto de fe y ver que ahí el que está perdonando es Jesucristo en ese sacerdote. La iglesia es fiel a las palabras de Cristo y lleva 2000 años perdonando los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y lleva 2000 años ejerciendo ese poder por medio de sus sacerdotes. Yo te absuelvo. Por eso, queridos amigos, Cristo te espera en ese sacerdote, ahí en tu parroquia, ahí en tu santuario, para darte el abrazo de reconciliación y decirte todas las veces que lo quieras, que lo necesites, que lo pidas. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.